Amén, iglesia, Dios les bendiga. Que Dios bendiga a todos, hermano. Amén. En este día domingo, amén, donde siempre nos solíamos reunir para adorar a nuestro Dios. Amén. Y no lo hemos dejado de hacer, amén, porque ustedes ahí en su hogar están adorando, buscando, levantando ese altar familiar para el Señor, amén, con todo respeto y con toda devoción, amén. Y queríamos compartir con ustedes en el día de hoy la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1. Hechos, capítulo 12, versículo 1. Ahí buscando con su familia, con sus hijos. Vamos a leer la palabra del Señor, amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Vamos hasta ahí, después vamos a ir leyendo todo. Amén. Para que entendamos mejor, amén. Y cuando uno medita en la historia de esta palabra, vemos cómo la iglesia empezó a sufrir maltratos, empezó a sufrir persecución, lo estaban persiguiendo por causa de predicar de Jesús. Si leemos el libro de los Hechos, usted va a leer desde el primer capítulo cómo Dios empieza llenándolos del Espíritu Santo, cómo Dios empieza a transformarlos para que ellos salgan a predicar, para que empiecen a dar a conocer el mensaje de salvación, que por medio de Cristo, por medio de creer, tenemos la salvación. Y muchos de los que estaban alrededor, muchos de aquellos que escuchaban el mensaje, muchos no estaban contentos ni a favor de lo que predicaban los discípulos, de lo que estaban haciendo los discípulos, porque empezaba a ser notorio el mensaje de Cristo, empezaba a ser notorio el nombre de Jesús en muchos lugares, y la gente empezaba a repetir, empezaba a creer, empezaba a acercarse, y había muchos que no les gustaba eso. Por lo tanto, como dice acá, el rey Herodes empezó a perseguir a la iglesia, a perseguir a los hijos de Dios. Empezó a echar mano, como dice ahí, para maltratarles. Y el maltrato de aquel tiempo no se compara a lo de hoy. El maltrato de aquel tiempo era hacer daño a nuestro cuerpo físico, golpearnos, maltratarnos, como no era un insulto, ni era sos un aleluya, ni nada de esas cosas que hoy podemos ver, que muchas veces nos hacen cosas. Lo que vivieron los discípulos, los que siguieron al Señor, fue que muchas veces en estas ocasiones, en estos momentos precisos de la historia, vemos cómo ellos tuvieron que dar su vida por causa del Evangelio. Y como dice acá, dice, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Uno de ellos tuvo que morir, uno de ellos tuvo que sufrir y morir en ese mismo instante por esa persecución, por lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Pero ¿qué dice? Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro también. El rey vio que para los que estaba en contra esto era lindo, que empezó a tener aprobación de la gente de afuera. Entonces él empezó con mucha más seguridad a hacer con más seguridad esas cosas, de seguir aprendiendo a la iglesia, de seguir maltratándola, y que con aprender a Pedro iba a darle un escarmiento a todos, de que no predicaran, de que no siguieran con lo que ellos, con el propósito que Dios había designado a cada uno de ellos. ¿Me entiende, iglesia? Pero algo muy importante, ¿por qué les digo esto? Algo muy importante de este capítulo es que sigue diciendo, miren lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar
hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire el resultado, o lo que leíamos desde el versículo 5, que cuando la iglesia se vio en qué situación estaban, se dio cuenta de lo que estaban pasando, empezaron a hacer oración sin cesar a Dios por él. Amén. Y vamos a poner esto así: la iglesia estaba dolida. La iglesia estaba pasando persecución y maltrato. Uno de los suyos había partido con el Señor, estaba muerto. Pero aún así, en medio de ese dolor, en medio de todo lo que empezaron a vivir en ese corto tiempo, porque esto fue todo de un solo momento, pasó todas estas cosas. Pero en ese momento ellos empezaron, más allá de su dolor, más allá de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, empezaron a invocar el nombre de Dios, empezaron a hacer oración sin cesar. Y mire lo importante de orar, de buscar a Dios, aún en los peores momentos, aún cuando muchas veces estamos llenos de dolor, llenos de cosas dentro de nuestro ser, pero aún así seguir invocando el nombre de nuestro Dios y derramar nuestro corazón, nuestra vida delante de Él, haciendo oración, acercándonos a Él con toda sinceridad, con toda honestidad, como estos hombres y mujeres que estaban orando, que vieron ese momento difícil allí y empezaron a hacer oración sin cesar. No es que se detuvieron y oraban sin cesar, en todo momento, en todo tiempo, estaban haciendo oración delante de Dios para que Dios haga algo, para que Dios tenga misericordia, para que Dios mueva su mano, para que Dios hiciera algo, que Dios, con esta situación que no tenía retorno, que no se podía ver algo bueno, que Dios hiciera algo, porque esa era la única esperanza de ellos. ¿Se da cuenta? Y eso nos deja enseñanza también hoy a nosotros, que en estos momentos que uno atraviesa difíciles, que uno se piensa que muchas veces la situación ya no hay salida o ya no hay por dónde mirar algo bueno, de clamar y buscar a Dios e incentivar nuestra oración, orar con mucha más constancia, con mucha más intensidad delante de nuestro Dios. ¿Quiere decir algo? Dios le bendiga. La verdad que yo aprendo mucho, ¿no? Aprendo mucho del Señor y de su palabra, porque Dios me enseña a través de esta palabra que debo ser creyente. Debo ser creyente en las palabras del Señor, porque Dios y Cristo vino siempre a dejar palabras de vida eterna, palabras de esperanza, palabras de fe. Amén. Y yo creo que esta iglesia estaba tomada de esas palabras. Ese era su sostén, porque imagínese usted, ellos habían tenido una pérdida. Hablando en lo actual, hoy, yo creo que sería una locura decir voy a la iglesia cuando apenas perdí a alguien. Pero es algo que hace el creyente.
es algo que hace la persona que ha creído en Cristo. Los que han creído en que Dios nos promete no tan solo una vida en este mundo, sino otra más allá de este mundo. Que nos promete y nos ha prometido palabras que van más allá de esta vida. Amén, porque Dios me enseña, y siento que Dios me enseña esto a mí hoy, porque esta es la vida de los creyentes. Después de haber tenido una pérdida, por así decirlo, hablando actualmente, fueron a la iglesia. Pero hoy en la actualidad hacemos todo lo contrario. Tenemos una pérdida y en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos más de Él. Y yo me pregunto y le pido ayuda al Señor para que nunca suceda eso en mi vida. Porque no quiero ser de aquellos que cuando sufren algo tan terrible, en vez de acercarse más a Dios, se alejen más de Dios. Amén. Y porque ellos acababan de tener una pérdida. Jacobo acababa de morir a espada. Y hablando humanamente, uno puede llegar a juzgar a Dios, a señalar a Dios y a decir, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede suceder esto que Jacobo era discípulo de Jesús? ¿Cómo Jesús puede permitir que le maten a espada? ¿Dónde está Dios? Y muchas veces surgen esas preguntas en nuestra vida, después de tener una pérdida. Pero ellos no cuestionaron a Dios. Ellos sabían que Dios tenía el control, aún de lo peor que podía suceder en su vida. Porque tenían puesta su mirada no en las cosas de esta tierra, porque sabían que todo lo que pasaba en esta tierra era pasajero, tanto lo bueno como lo malo, todo era pasajero. Ellos tenían puesta su mirada en algo más allá, amén, que era lo que Cristo vino a darnos vida, pero vida en abundancia, quiere decir vida eterna, amén. Amén. Y esto es lo que Dios hoy me enseña a mí, y quisiera que usted también pueda entenderlo desde el otro lado, de que nos está escuchando, de que debemos ser creyentes. Debemos ser creyentes como presumimos ser, cristianos como presumimos ser, como Cristo. Amén. Y esto los lleva a ellos a orar por Pedro. Preste mucha atención en esto, ¿no? Porque el 5 dice que oraban sin cesar a Dios por él, refiriéndose a Pedro. Amén. Y la sierva va a continuar. Amén. Y mire de importante, porque mientras ellos estaban ahí orando sin cesar, clamando a Dios por la vida de Pedro en otro lugar, viviendo otra situación diferente, viviendo otra situación distinta, viviendo lo que decíamos ahí, que él estaba encadenado, como dice el versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mientras que los verdaderos creyentes, aquellos que se habían aferrado a la palabra del Señor, que se habían aferrado a la fe, a Cristo, todas las palabras que Dios había dejado, Pedro estaba viviendo otra circunstancia, estaba durmiendo, estaba encadenado y custodiado. Pero algo iba a suceder. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Ese ángel del Señor era la respuesta de las oraciones de aquellos verdaderos creyentes que se empezaron a doblar sus rodillas, a orar, a clamar, a implorar a Dios con todo su corazón por la vida de Pedro. Y mire lo que dice. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esa contestación de oraciones que hicieron aquellos hermanos por su vida, de aquellas oraciones que hicieron delante de Dios, pidiendo, clamando con todo su corazón, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con un mismo objetivo,
por la vida de Pedro. Y Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, acudió con una respuesta, mandando a su ángel para que libertara la vida de Pedro, para que cortara las cadenas, para que lo levantara de ese lugar donde estaba y que le dijera que le siguiera. Porque dijo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Por eso en este tiempo y en este día, esta palabra, si usted está acá como Pedro, encarcelado, y otros están orando por usted, y usted quiere recibir y quiere aferrarse a esta palabra y cree, usted en este tiempo va a ser libertado si tiene fe y cree en el Señor. Y mire lo que dice: no solamente que el ángel lo despertó, le levantó, le dijo que se levante, sino que también le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, volviendo en sí, Pedro dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La respuesta del Señor hacia oraciones que hicieron sus hermanos era la contestación de enviar a ese ángel. Y Pedro no entendía ni comprendía si realmente qué era lo que estaba pasando, si realmente lo que él estaba viviendo era de verdad o realmente era algo que Dios le estaba mostrando de lo que iba a suceder. Como muchas veces a nuestras vidas, muchas veces en los peores momentos, en los peores desiertos, no entendemos muchas veces que Dios quiere de nosotros, o si Dios va a sacarnos de ese lugar, o qué Dios hará con nosotros, o si Dios ya nos libertó y estamos libres. Todavía a veces no entendemos, y después cuando pasa todo, recibimos la palabra, el Señor nos llena, ahí recién entramos en sí y nos damos cuenta: el Señor ya me libertó, el Señor ya me sacó de este desierto, el Señor me hizo atravesar esto para mostrarme su gloria. ¿Se da cuenta? Pedro en su momento no entendía por qué estaba pasando o qué estaba sucediendo, si realmente era de verdad o el Señor le estaba revelando algo que iba a suceder. Pero cuando vio que pasaron la primera guardia, la segunda guardia, cuando se encontró con esa puerta de hierro, como dice la palabra, y se abrió por sí sola y salieron a la calle, ahí él entró en sí. Ahí él se dio cuenta: no, esto no es un sueño. Esto no es una visión, esto no es algo que va a suceder, sino que ya sucedió y estoy libre, estoy afuera. Dios verdaderamente me ha librado de lo que aquellos que se juntaron en un solo complot o en un solo sentir, en un solo pensamiento para hacerle cosas a un hijo del Señor, a un hijo que quería hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, Dios lo libertó sacándolo de aquel lugar. Amén. ¿Quiere decir algo? Amén. Sabe que hay muchos de los nuestros, que están encarcelados, que están siendo abatidos y que están siendo maltratados. Aleluya. Por demonios, por pensamientos, por deseos que no son del espíritu sino de la carne. Y ellos quizás no tienen hoy la fuerza para orar, porque estoy seguro que Pedro estaba dormido, o como dice la palabra, creo en la palabra, que él estaba dormido y no estaba orando, porque una persona abatida, una persona maltratada, no tiene la fuerza ni el ánimo para orar. Pero si nosotros tenemos la fuerza de Dios, los que estamos libres, los que estamos conscientes de lo que está pasando, usted que está del otro lado, que está mirando este video, quizás sea consciente
de lo que está sucediendo y de lo que está sucediendo con algunos de los nuestros. Porque la iglesia era consciente de lo que había sucedido con Jacobo y lo que había sucedido con Pedro. Y nosotros los que estamos conscientes de lo que sucede en este mundo y sabemos que los nuestros no tienen la fuerza porque están siendo abatidos por el pecado, porque están siendo abatidos por esas cadenas. Pedro no estaba en pecado, pero representa eso en nuestras vidas hoy. Que alguno de los nuestros está siendo abatido y preso por las cadenas del pecado. No debemos juzgarlo, no debemos señalarlo, debemos orar por ellos. Amén. Nosotros los que estamos conscientes y nos creemos de alguna manera estar libres, oremos por ellos, hagamos oración por ellos. Amén, para que luego Dios a causa de esa oración pueda responder y romper las cadenas. A mí me causa tanto gozo porque dice que las puertas se abrieron por sí solas. Y vemos manifestaciones del Señor. Hoy nosotros recibimos respuestas del Señor. Hemos recibido respuesta del Señor estos días. Ante la oración y el clamor de ustedes que están del otro lado y se unen a nosotros a orar. Por los nuestros que están presos. Y hemos visto cómo de repente han llegado a este lugar. Y hemos visto la respuesta y la mano del Señor. Amén. Porque hay algunos de los nuestros que están presos. Hay algunos de los nuestros que están siendo maltratados. Están presos, encarcelados, dolidos, sin fuerzas para orar, sin fuerzas para interceder. Pero nosotros que tenemos la fuerza del Señor, que el Señor nos da la fuerza, la fortaleza, hagamos y nos desgastemos orando para poder hacer que la mano del Señor se mueva. Amén. Y hacer que el Señor envíe a aquellos ángeles a libertar a aquellos oprimidos. Amén. Amén. Y mire lo que dice el versículo 12. Después que pasó todo esto y que Pedro fue libertado, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro se da cuenta que está libre y lo primero que hace es ir a la casa de María. Y allí, en aquel lugar, estaban orando, hermanos, estaban ahí clamando por esa respuesta del Señor. Y mire lo que pasa. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro, y de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y cuando nosotros estábamos leyendo hoy esta palabra, decía mi esposo: ¿por qué? Dice, no fue otro quien fue a recibir a Pedro, sino esta muchacha. ¿Por qué no fue a recibir a algún discípulo, a algún seguidor del Señor? ¿Y por qué ella? Pero mire la respuesta que ella tiene al reconocer la voz de Pedro. Ella se llena de gozo. No, se llena de gozo porque reconoce quien estaba llamando, quien estaba ahí a la puerta, era el mismo apóstol Pedro, de quien ellos estaban orando, clamando para que el Señor haga un milagro, para que el Señor mueva su mano, para que los cielos sean conmovidos. Y esa oración que ella seguramente también estaba haciendo delante de Dios fue contestada. Para que usted se dé cuenta, tanto era la alegría, tanto era el gozo, que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarle a los demás de que Pedro estaba afuera. Y eso, esa actitud o esa demostración de gozo que ella tenía, da una respuesta de que ella estaba orando y que creía a la oración que estaba haciendo, porque lo ve a Pedro. Lo ve a Pedro y queda ahí recontenta, feliz, porque Dios contestó su oración, porque la oración que ella estaba haciendo, más allá de lo que estaba viviendo la iglesia, ella lo hacía con fe, creyendo de que Dios iba a hacer algo. Pero mire lo que pasa.
se fue corriendo a avisar a los que estaban adentro que también ¿qué estaban haciendo los que estaban adentro? Orando. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando le abrieron, vieron y se quedaron atónitos. Vemos dos actitudes, dos respuestas diferentes, dos actitudes diferentes. Rode, cuando reconoce y ve a Pedro, se llena de gozo, de alegría, porque ve su oración contestada, ve lo que estaba pidiendo el Señor, de que Dios respondió. Mientras que los otros que estaban orando y reciben la noticia, la tratan de loca, la tratan como diciendo, no, estás mal, no es así. Pero al ver a Pedro quedan atónitos, en otras palabras, sorprendidos, asombrados, con la boca abierta, diciendo, no puede ser que Pedro esté acá. Y estaban orando, pero ahí nos da cuenta de que ellos no estaban creyendo a la oración que estaban haciendo. Había duda, sabían que Dios podía hacer, porque tenemos un Dios poderoso, eso es indiscutible. Tenemos un Dios poderoso que todo lo puede, que hace cosas más allá de lo que nosotros podamos entender e imaginar. Pero en ellos había duda, de lo que ellos estaban orando, pidiendo. Había duda en ellos. Por eso, al ver a Pedro en persona, quedaron con la boca abierta, sorprendidos de cómo estaba en ese lugar. Mientras que Rode estaba gozosa, alegre, seguramente brincando por las maravillas, por lo asombroso como Dios opera. ¿Se da cuenta? ¿Quiere decir algo? Qué hermoso, ¿no? Porque Rodes, podemos llegar a pensar, y lo escuché alguna vez, lo escuché de esta manera, diciendo que Rodes, ¿qué andaba haciendo por ese lado? Y no estaba con los demás orando. ¿Qué andaba haciendo por lo del patio ahí, parando la oreja? ¿Sabe que acá dice la palabra del Señor? Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodes. Yo creo que Rodes fue aquella que oró creyendo que iba a recibir una respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque fue ella la que se detuvo a escuchar si Dios respondía a esa oración. Amén. Ella estaba esperando la respuesta del Señor ya. Ella oró, pero estaba atenta a la respuesta, porque ha creído que Dios iba a responder a esa oración. Pero muchas veces nosotros oramos, pero no esperamos una respuesta, pero porque no hemos creído. Por eso la manifestación de ella fue gozo, y la manifestación de los demás estaron atónitos, desconcertados, confundidos, porque no esperaban a una respuesta. Oraban, pero no creían que Pedro iba a ser libertado. Por eso le dije hace un instante, preste atención al versículo 5, porque dice que oraban por él, oraban por Pedro. Si ellos estaban orando ahí, oraban para que Pedro sea libertado. Y esta muchacha ya estaba prestando sus oídos a la respuesta de Dios. Estaba atenta a la respuesta de Dios. Pero ellos seguían orando sin esperar respuesta, sin haber creído todavía que Dios iba a responder. Por eso cuando usted pida al Señor y le pida algo, ahí la sierva le va a confirmar a través de la palabra. No dude en su corazón. Crea que le va a recibir, y si no duda en su corazón, le va a recibir. En otras palabras, sea como Rodes. Preste oído, esté atento, porque Dios va a responder si usted ha creído. Amén. Para que cuando Dios le responda, no tenga la manifestación de los discípulos, que ellos quedaron atónitos diciendo, no
no es Pedro, vos estás loca. Pero ¿qué no era eso lo que estábamos pidiendo? Yo espero lo que estaba pidiendo, no sé qué esperan ustedes. Pero para los que creen, el Evangelio es poder de Dios. Pero para los que no creen, es locura. Y por eso le decían a ella, estás loca. Porque para ellos era locura lo que ella estaba diciendo. Porque no habían creído. Pero para ella era poder de Dios. Yo oro, yo pido al Señor, y tarde que temprano, aunque se tardare la respuesta, aunque se tardare lo que Dios lo estoy pidiendo, si yo creo en mi corazón y no dudo, yo lo voy a recibir. Amén. Amén. Y mire lo que dice en Marcos 11:24, ahí busque usted en su casa, Marcos 11:24, que dice la palabra del Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces, el secreto, como decirlo así, es creer en la oración que estamos haciendo por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por el cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos, que estamos orando, que estamos clamando, como clamó esta iglesia por la vida de Pedro, para que sea libertado de la cárcel, para que sea libertado de las cadenas que oprimen a nuestra familia, a nuestros seres queridos, aún a nuestros hermanos de la iglesia, que oprime su mente, sus corazones, sus pensamientos, que están encarcelados por distintas circunstancias en su mente, en sus corazones, por cosas que hay dentro de ellos, para que sean libertados, como sucedió con Pedro, que él sea libertado, que ellos sean libertados, y podamos creer a nuestra oración de que lo pedimos todo en el nombre de Jesús, y que si creemos vamos a recibir lo que hemos pedido conforme a su voluntad. Amén. Y mire lo que dice. Se quedaron atónitos, ¿verdad? Decíamos que quedaron sorprendidos. Pero él, diciendo por Pedro, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Primero que quedaron sorprendidos y después no se podían callar porque vieron cómo Dios se manifestó. Entonces Pedro tuvo que decir, esperen chicos, muchachos, chicas, tranquilos. Quiero contarles cómo el Señor me libertó, cómo Dios obró de manera maravillosamente sorprendente, porque lo que pasó Pedro, pasó una guardia, pasó otra guardia, se abrió la puerta de hierro por sí sola, es algo sorprendente. Y Pedro quería contarles e impartirle lo que él había vivido, el gozo, la alegría, y a la misma vez también como que él no sabía si era una visión o no era, y después se dio cuenta, contarle todo, transmitirle todo a ellos. ¿Para qué? Dice, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Les contó la bendición, les contó cómo Dios lo libertó, para que ellos también contaran a sus hermanos esa tremenda bendición, y todos, ¿qué más hicieran? Con eso que Dios hizo, se edificaran ¿en qué? En la fe, que Dios obra a través de la oración de todos cuando uno cree conforme a su voluntad. Amén. Entonces dice Pedro, cuéntenle a todos, les contó a todos, y ustedes también cuéntenles. Ahí dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y uno puede decir, ¿pero qué no Jacobo se murió en el versículo 2? Bueno, ahí aclaramos. Este Jacobo que murió era el hermano de Juan Marcos, que dice acá. Y este que habla acá Pedro en el versículo 17 es Jacobo, el hermano del Señor, el que estaba a cargo de la iglesia. Amén. A cargo de la iglesia, el que se encargaba de dirigir las iglesias. Amén. Amén. ¿Algo que quiera decir? No. ¿Está bien? Amén. Y dice, y se fue a otro lugar. Pedro dijo, díganle a Jacobo y a los demás hermanos, a los demás seguidores de Cristo, que estoy libre. Que las oraciones que hicieron sin cesar, lo que ustedes hicieron, dio resultado porque creyeron. Amén. Cuéntenle todo lo que pasé, cómo Dios me libertó y qué pasé en cada momento y cómo Dios me sorprendió, para que aquellos hermanos que también estaban orando sean edificados y sigan creyendo y sigan
más esforzándose en el camino del Señor, que sigan con más fe, creyendo de que aún en los peores momentos Dios se manifiesta cuando uno ora creyendo y va a recibir lo que ha pedido conforme a la voluntad que Dios dispone. Amén. Amén. Y dice, luego que fue de día, hubo un no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Recuerden que cuando Pedro salió, estaban como los soldados, ahí dice, que estaban ahí los guardas, guardando. Pero algo muy importante, nadie se dio cuenta qué sucedió con Pedro, cómo salió, dónde estaba, qué sucedió con él. Nadie sabía lo que había sucedido. Y dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Al no saber qué sucedió, qué pasó, directamente mandó a que lo matasen a aquellos guardas. Y eso hablábamos con el siervo del Señor este día, que todos aquellos que nos encarcelan, hablando espiritualmente, iglesia, todas aquellas cosas que nos encarcelan en nuestra mente, demonios, malos pensamientos, malos deseos, todo aquello que es contra el Espíritu de Dios, aquello que muchas veces nos encarcela, hoy, en este día, como dice aquí, van a morir. Porque estos guardas, quienes habían encarcelado a Pedro, después de que Dios rescatase a Pedro, después que Dios moviese su mano, ellos murieron. Entonces, en este tiempo, todo aquello que está operando en la vida de nuestros hermanos, en nuestra familia, y que nosotros estamos orando sin cesar, creyendo, va a tener que irse, van a tener que morir esos principados, esos demonios, esas cosas que los tienen encarcelados, que no los dejan avanzar, que no los dejan crecer, que no dejan que ellos se acerquen a Dios, sino que los tiene ahí encarcelados, retenidos, que no pueden avanzar, que no pueden ver, que están cegados, que están adormecidos, que están sin fuerzas. En este tiempo es su deber y mi deber orar sin cesar por la vida de nuestros hermanos, por nuestra familia, porque nosotros, usted y yo, hemos creído el mensaje de Cristo, hemos creído del Señor, hemos creído que cualquier cosa que pidiéramos creyendo conforme a la voluntad del Padre, lo vamos a recibir. Por eso, si usted ha pensado en dejar de orar, en dejar cosas, siga orando, siga clamando, persistiendo en la oración, siguiendo orando por sus hijos, siguiendo orando por su familia, que en su tiempo Dios va a contestar aquello que tanto anhelamos, aquello que tanto hemos pedido, ver a nuestra gente, ver a nuestra familia, ver a lo nuestro dentro de la congregación, dentro de la iglesia, sirviendo, adorando, conociendo de la verdad, de esta verdad que nos hace libre, que es la palabra del Señor. Así que si usted está orando, le animo a que siga orando, a que siga insistiendo, porque las oraciones no son en vano, las oraciones tienen poder. Orar a nuestro Dios es de mucha eficacia. ¿Se da cuenta? Ayuda, aunque usted no crea, usted puede decir, no, pero anda ahí, perdido, sale, no sé a dónde se va. No importa, porque usted no va a cambiarle, sino que el Señor se va a encargar que mediante su oración, mediante de lo que usted está pidiendo, Él va a obrar en aquel que usted está pidiendo, sea su hijo, su esposo, quien fuera que sea, Dios va a obrar. Y como siempre uno dice, como siempre mi esposo aclara, que el tiempo y la forma de cómo Dios va a obrar o cómo Dios va a hacer las cosas, no la decidimos ni usted ni yo, la decide Él. Amén. Como en este caso, Amén. Los hermanos pidieron que el Señor guardara, libertara a Pedro, pero no dijeron, Señor, que salga así, que salga así. No sabían ni la forma ni cuándo, pero sí sabían
que Dios iba a libertar. Y esa tiene que ser su seguridad en este tiempo. Que si usted está orando, buscando, creyendo a la oración que está haciendo delante de Dios, que Dios va a contestar y va a libertar esas vidas. Pero del tiempo y la forma, usted y yo no lo sabemos, pero sí sabemos de que Dios va a libertar a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hijos y a la iglesia de Cristo. Va a libertar. Por eso es lo importante en este tiempo que usted se enfoque en lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo, de que sigamos orando, imitar lo que la iglesia primitiva hacía, estaba en persecución, estaba pasando momentos dolorosos. Oraba sin cesar, clamaba a Dios porque ese era lo que lo tenía firme, lo que le traía paz y esperanza aún en medio de la aflicción. Y si usted lee la palabra del Señor va a tener muchos ejemplos de hombres, de varones, de mujeres de Dios que aún en medio de los problemas invocaban el nombre del Señor, imploraban el favor de Dios y Dios estaba ahí predispuesto para oír la oración de sus hijos, atento al clamor de su pueblo para responder. ¿Se da cuenta? Por eso en este día domingo queremos alentarle desde aquí a que usted siga orando, a que usted siga clamando, aunque esté en medio de la desesperación, usted se derrame y se vuelque hacia el Señor, que usted no mire con sus ojos naturales la situación que usted está viviendo con sus hijos, con su familia, mírela con fe, de otra manera, de otro punto, de lo que Dios va a hacer con ellos, de lo que Dios ha destinado para su familia, de los propósitos que Dios tiene para cada integrante de su familia, que si Dios llegó a su casa no fue en vano, es para transformar, para cambiar, para mostrar su gloria, porque estamos clamando por hombres, por mujeres, por jóvenes, por niños, por familias enteras, por matrimonios, para que lleguen a los pies de Cristo, para que Dios haga su obra, la cual ha determinado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Quieres decir algo? No. Amén. Oramos al Señor en este día domingo. Cierre sus ojos. Padre, Dios de amor y misericordia, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, primeramente por un día más de vida, Señor, por estar nuevamente delante de tu presencia, Señor, porque una vez más, Señor, has renovado tu misericordia para con nosotros, Señor. Agradecidos estamos, Señor, por la vida, por el poder respirar, Señor, por el poder contemplar todo lo que has hecho hoy para que, Dios mío, Señor, disfrutar, Dios mío, del día que diseñaste para nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, Dios mío, Señor, leyendo tu palabra. Hemos leído, Señor, lo que tú, Señor, nos has dejado, Señor, enseñanza, Señor, de cómo, Señor, una iglesia clamó, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, clamando por la vida de Pedro para que sea libertado, Señor. Y en este día, Señor, también estamos clamando de la misma forma y con la misma insistencia por aquellos que están pasando diferentes momentos, Señor, donde están siendo oprimidos, donde están siendo cautivados, Señor, por los propios pensamientos de su mente, por los malos deseos, Señor, de sus corazones, Señor. Aquellos, Señor, que están pasando diferentes momentos difíciles, Señor. En este momento clamamos por ellos, Señor. Hacemos oración delante de tu presencia por ellos, Señor, para que tú seas libertando su mente, para que seas sacando, Señor, el velo, Señor, la ceguera, la sordera, Señor, todo aquello que ata sus pies, sus manos, Señor, aún sus emociones, Señor, y puedan ser libres, Señor, libres en tu nombre, Jesús, porque estamos clamando, Señor, por nuestros hijos, por nuestros familiares, aún por tu iglesia, Señor, por aquellos, Señor, que el enemigo, Señor, le está mintiendo, Señor, le está cegando, Señor, Dios mío, las cosas de este mundo, Señor, para que sean libertados, Señor, para que salgan de aquel lugar en el cual están oprimidos, de aquella cárcel, Señor, y puedan ser libertados, Señor, su mente, su corazón, su ser, Señor, que puedan, Dios mío, Señor,
conocerte, tener un encuentro contigo, Señor, y puedan ser transformados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Dios mío, Señor, sabemos que la oración de tus hijos, la oración de muchos, Señor, no es en vano, Señor, que cuando nos ponemos de acuerdo para orar, Dios mío, en un mismo sentir, unánimes, creyendo en ti, Señor, de que lo vamos a recibir, tú obrarás, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Por eso, Señor, estamos clamando por las familias, estamos clamando por los matrimonios, estamos clamando por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes, para que tú, Señor, Dios mío, empieces, Señor, a hacer tu obra, esa obra, Dios mío, que tú has diseñado y has predestinado para cada uno de nosotros, Señor, para cada una de nuestras familias, Señor, porque queremos, Señor, que ellos te conozcan, queremos, Señor, que ellos sean, Señor, Dios mío, el testimonio aquí en la tierra de tu gloria, de tu poder, de que tú cambias, de que tú transformas, de que tú libertas, de que tú eres el mismo Dios, que no has cambiado, Señor, que sigues haciendo milagros, que sigues haciendo prodigios, que como sacaste al pueblo de Egipto, así, Señor, también, Señor, harías ver tu gloria en este tiempo, Señor. Queremos, Señor, como dice, Señor, Dios mío, tu palabra, que en medio de los tiempos tu obra se dé a conocer, Señor, y queremos, Señor, ser testigos, Señor, ser testimonio aquí en la tierra, ser esos verdaderos creyentes, Señor, que te creen a ti, a pesar, Dios mío, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando. No queremos mirar con nuestros ojos naturales, queremos mirar con nuestros ojos en fe, Señor, viendo espiritualmente, Señor, lo que tú vas a hacer en cada uno, Dios mío, Señor, de nuestras familias, Señor, de lo que estamos clamando, de lo que estamos pidiendo, que no va a ser en vano, Señor, que nuestros ojos van a ver, Señor, Dios mío, lo que tú vas a hacer, Señor, Dios mío, lo que estamos esperando recibir de ti, Señor. Te damos gloria y honra, declarando, Señor, tu bendición, declarando, Señor, cada familia, Señor, que está levantando su altar familiar, Señor, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, que tu bendición sea, Señor, sobre aquellos hogares, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, que tu palabra sea la que liberte en este tiempo, Señor, y sea llevándonos mucho más, Señor, hacia ti, acercándonos mucho más hacia ti en la oración, en la palabra, en conocerte a ti, Dios mío, Señor, en practicar, Dios mío, lo que tú quieres, Señor. Dios mío, las pequeñas cosas que hemos recibido, Señor, poder practicarlas, Señor. Queremos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. Queremos verdaderamente seguir tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poder ser persistente en la oración, a poder seguir clamando con insistencia, Señor, delante de tu presencia. Y también ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu voz, a poder escuchar tu respuesta, Señor. Te damos gracias, declarando bendición, declarando victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Qué tal, pastora? Bueno, que Dios los bendiga a todos, que les sea de mucha bendición la palabra. Es lindo de meditar una palabra de poder, así que la podamos poner por obra, ¿no?, en este tiempo, y nunca dejar la oración. Aquellos que estaban en oración floja, empezar a orar todos los días, que le va a traer mucha bendición. Amén. Y nos volvemos a ver entonces el martes en el culto, día del culto de la oración. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Eres quien dice ser, cumples lo que prometiste ayer. Eres paz en la tormenta, el abrigo que sustenta cada respirar. Dios, que siempre está presente, pastor, que guía al remanente. Eres manantial de vida, tu palabra es el ancla de mi barca. Oh, tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad, tu
abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad. Tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Dios, de más que suficiente, amor que me hace ser valiente. Eres Dios de lo imposible, en tu nombre está segura mi victoria. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad. Tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Tu mano me ayuda a levantar, tu gracia me acerca a la verdad. Tu abrazo me acepta y me hace palpitar. Puedo correr si vas conmigo, puedo volar si me sostienes, puedo vencer si a ti me rindo. Puedo vivir donde tú vives, puedo soñar y estar seguro. Eres el Dios de lo imposible.